Bienvenidos a En Movimiento. Soy Efra y junto a Roxana exploraremos el fascinante mundo del deporte, la actividad física y el entrenamiento. Nuestra misión es hacer que cada episodio sea claro, sencillo y ameno, brindándote conocimientos para inspirar tu propio viaje hacia una vida activa. Prepárense para charlas claras, sencillas y amenas que los motivarán a mantenerse activos. Vamos juntos hacia un estilo de vida en movimiento. Hola a todos, bienvenidos. Qué bueno que están con nosotros en Movimiento. Hola, Efra. Hola, Rox. Hola a todos. Espero que estén muy bien. Acá estamos de regreso, otra vez, listos. Muy bien. Bueno, hemos estado hablando de algunos temas y nos han quedado algunos pendientes. Y hoy tenemos otra vez una promesa que cumplir sobre un tema que habíamos comentado que íbamos a tratar más a detalle. Y es precisamente deporte. ¿Qué es deporte? Ya hemos hablado de actividad física, hemos hablado de entrenamiento con fines estéticos y ahora vamos a hablar un poquito de deporte, que luego creo que el término deporte es el que más usamos y a lo mejor no lo usamos de manera correcta, ¿no? Es que es muy deportista porque va todas las mañanas al parque a caminar, ¿no? O estoy haciendo deporte porque, no sé, porque me estoy yendo a Zumba o así. Entonces, acá, si nos puedes, ya nos habías comentado algo de qué era deporte, pero si nos puedes recordar un poquito ¿qué es lo que distingue deporte de actividad física o de un entrenamiento con otros fines? ¿Sabes también que estaría bien interesante? Ajá. Bueno, porque de los otros temas tenemos cosas que profundizar también. Claro, ¿verdad? claro. Pero ahorita estaría bien interesante de las charlas que hemos llevado también con Paulina Raigosa, que es parte de nuestro team. Sí. Hablar ahorita un poquito de la diferencia de juego y deporte. Juego y deporte. Juego y deporte. Ok. ¿Quieres abordarlo ahora o quieres que invitemos a Paulina en otra ocasión? No, sí invitamos a Paulina. A Paulina, ¿verdad? Sí, para sí, verlo sí. Desde el punto de vista filosófico. Sí, ella es la que nos puede debatir ahí eso. Sí, la parte de juego y deporte. Tienes razón, que es algo que no mencionamos, o es un concepto que no integramos en los que ya habíamos abordado. Si hablamos entonces de deporte desde el punto de vista de educación física, de actividad, ¿qué es lo que diferencia deporte de, por ejemplo, ir a caminar al parque todos los días o de hacer zumba 1 hora diaria? Bueno, está súper sencillo. A ver. Es la forma. Una cosa es actividad física como tal, que es ir a caminar, ir a, no sé, todo lo que hemos ya platicado. Movernos. Movernos, exactamente. Y el deporte ya tiene ese fin de competencia como tal. Ok, es la competencia lo que hace que una actividad sea deporte. Sea deporte. Okay. Pero no solo eso, porque pues hay muchos juegos, que es cuando venga Pau y empecemos a debatir eso, que también lleva integrado la competencia. Sí. Entonces, para que sea considerado un deporte como tal, pues debe de estar bien regulado, con reglas, pero esas reglas deben estar establecidas por federaciones a nivel internacional. Claro. Y luego a nivel pues nación, que son las federaciones internacionales, las federaciones nacionales, y luego en cada estado, por ejemplo aquí en México tenemos las asociaciones que están afiliadas a estas mismas federaciones, entonces se van rigiendo de esa manera. Ok, entonces es que haya competencia de por medio y que haya estas reglas bien establecidas y aparte haya una federación, digamos, que sea la que rija la práctica o la competencia en este deporte. Porque van cambiando, año con año, van cambiando reglas. Por ejemplo, yo actualmente estoy tomando un diplomado enfocado en el boxeo porque como estoy bien con Miguel Martínez, que es el Piolín, que tiene sus pases olímpicos, pues entonces es como una obligación llegar a tener una estrella de la IVA. La IVA es la Asociación Internacional de Boxeo. Okay. Que hay 2 asociaciones internacionales de boxeo. Está la IVA, que es como de amateur. No me quiero equivocar, pero tal vez sí me equivoque y ya después se pueden indagar bien. Y luego está la Federación de Boxeo, que es una como más amateur y la otra es más como lo profesional. Ah, ok. Muy bien. Y entonces, sucede lo mismo, por ejemplo, con la FIBA. Tiene sus competencias, ¿no? Que es la de básquetbol, que es la Federación Internacional de Baloncesto Amateur. Sí.
Y no son las mismas que entran, por ejemplo, en la NBA. No. Tienen sus diferencias ahí. Pero porque pues en el profesional, pues es más, se busca el espectáculo, pues como tal. Claro. Entonces, sí hay cosas que regulan, que las diferencian pues una de la otra. Y entonces ahorita mencionas algo muy importante. No necesitas ser profesional para sí ser considerado deporte. Puede ser nivel amateur. Puede ser nivel amateur. Y está perfecto y está federado y está reglamentado Sí. y hay competencias estandarizadas. Y también está, bueno, ya el profesional que dices, como dices tú, ya es también, tiene un buen componente de espectáculo, claro, Sí, por supuesto. sí. Y nos encanta. Es uno de los más lucrativos, de los negocios más lucrativos. Y es algo a lo que más nos gusta ir, a un estadio de fútbol, a uno de básquetbol, de béisbol, o sea, vivir toda esa experiencia. Sí, claro. Es algo, para los que lo han hecho, pues saben todo lo emocionante que es. Para los que no lo han hecho, de verdad que tienen que ponerlo en su bucket list ahí, porque pues es algo muy, muy, muy padre vivir esa experiencia. Sí, claro que lo es. En algún momento también hablaremos de la afición. Sería padre, ¿no? Tener un programa sobre la afición. Estaría interesante. Ahí más bien yo voy a ser tu co-host, voy a estarte preguntando más a ti porque tú sabes más de eso. Yo no soy tan o sea, he ido a muchos, pues, y lo he visto, pero desde adentro de la cancha, todas las aficiones. Sí. Y cómo si te pega, o sea... Es que eso sería muy bueno, tener las dos partes, pero vamos a planearlo bien. Ahorita lo apunto aquí en mi libreta para hablar de eso de la afición, desde el lado de la afición, que sería mi perspectiva, y desde el lado del equipo que acompaña a los atletas, ¿no? Cómo se siente, cómo se siente tener una afición a favor, una afición en contra, y bueno. No. Jugar en casa y jugar fuera es bien diferente. Exacto, todo esto. Sí. Muy bien, bueno, eso lo apuntamos para un próximo programa. A ver, entonces si estamos hablando de que la competencia es necesaria para el deporte, podemos hablar de que hay niveles de competencia. Bueno, ahorita hiciste la distinción de amateur y profesional. Sí. ¿Qué otras distinciones habría en términos de niveles de competencia o si podríamos hablar de niveles de deporte? No sé. Por ejemplo, en el nivel amateur, que vamos primero por el amateur, ya después hablaremos específicamente al profesional, que es bien diferente. Yo cuando hablo con mis alumnos y les digo, miren, en teoría les voy a decir las cosas como deberían de ser, pero cuando hablamos de profesional no aplica nada de esto, porque no te dan los tiempos específicos, porque claro. como estás hablando de dinero tal cual, pues. Pero bueno, ya hablaremos específicamente de eso. En el amateur sí te da eso. ¿Por qué? Porque pues muchas de las personas, la gran mayoría, lo está haciendo porque le encanta ese deporte. No está cobrando realmente, a lo mucho está cobrando una beca. Muchos de los entrenadores pues tienen sus clubes y cobran pues, las mensualidades ahí. Hay muchos que lo hacen de forma gratuita. Y eso permite que puedas tener un poquito más amplio, más pretemporada, se puede decir. O sea, más tiempo de entrenamiento como debería de ser. Ok. Ay, me perdí. ¿Cuál era la pregunta? Esto es, ¿había diferenciación o diferentes niveles de deporte? Sí, Entonces, estás hablando del amateur. Entonces, yo por soy ejemplo, cable de tierra aquí, por ejemplo, en el amateur podemos estar hablando de algo que ya hablaremos a profundidad, que es el deporte formativo, que es la iniciación de... Sí. Que pues esto estaríamos hablando que es desde que naces hasta la primaria o secundaria, dependiendo de cómo haya sido el desarrollo, ¿verdad? Pero ya a partir de la secundaria, bueno, a partir de la preparatoria empiezan los niveles que le conocemos como... Antes existían infantil menor, infantil mayor, juvenil menor, juvenil mayor, cadetes, todas estas categorías que van, la diferencia son justamente las edades. Y luego ya está sub-18, sub-20, sub-21, sub-23. Va a variar muchísimo según el deporte, porque todos tienen diferentes clasificaciones, porque no es lo mismo un deporte de contacto, que un deporte de levantar peso, que un deporte de tiempo y marca, por ejemplo. Entonces... Todas las estas van cambiando. No te puedo decir que año con año, pero sí
Cada, por ejemplo, ciclo olímpico, hay nuevas reglas que disminuyen, que aumentan, que quitan, que ponen, porque ahí pues vamos cambiando, pues. Sí. Entonces es muy, muy cambiante. Y por eso se tiene que ir uno actualizando sobre esos mismos. Y luego ya después de eso, pues viene lo que se le considera como profesional, que es después de los, bueno, no profesional, dentro del amateur, a partir de los 23 ya eres como libre. Ok. El libre significa que no es la única edad a la que puedes ir a Olímpicos, pero de ahí en adelante ya te estás preparando para todos esos procesos. Ya. Porque pues antes de eso también puedes ir a centroamericanos, panamericanos y todo esto, ¿verdad? Pero también se crearon los Juegos Olímpicos de la Juventud, justamente por ahí ciertas cositas, ya hablaremos específicamente de eso, de por qué unos de la juventud y unos de los de verano y los de invierno no convencionales, ¿no? Y tenemos los panamericanos, los paraolímpicos y todo esto que es muy interesante, es que es muy grande el mundo del deporte. Mucho, muy grande. Y sobre esas categorías hay fases también. Por ejemplo, tenemos la fase que se le puede decir aquí en la misma universidad, trabajamos algo que se llama intramuros, que se le conoce como interuniversiada. Okay. La interuniversiada pues es entre facultades y entre unidades académicas, en todos los deportes que pueda tener cada una de las unidades académicas, ¿verdad? Porque en teoría tenemos promotores deportivos en cada una de las unidades, sí. Que justo su función, como lo dice el nombre, es que promuevan pues el deporte que hay de todo eso. Sí. Y después de esas intramuros, siguen las etapas municipales, se le puede mencionar. Eso ya a nivel estado. Después de los municipales siguen el nivel estatal. Ajá, los estatales, ok, sí. Eso entra tanto en universidad como... Entonces muchos, bueno, la gran mayoría compite en los procesos de universidad y en los procesos de Juegos Nacionales en este caso. Y muchas otras competencias que hay en muchísimas federaciones. Pero la oficial se puede decir que son los Juegos Nacionales y la universidad. Entonces siguen los estatales y luego siguen los regionales para unos y macro-regionales para otros. ¿Qué significa macro-regionales? Que eso me imagino, no puedo asegurar que fue una estrategia política pues para disminuir los gastos porque conllevan bastante gasto. Ajá. Una macroregión pues ya incluye de muchísimos estados. Anteriormente la región era la de nosotros es pues Durango, Chihuahua, Zacatecas y Aguascalientes, que me parece que esa es la que nos toca todavía para universidad, excluyendo a Aguascalientes. Aguascalientes, ok. Y en la macroregión ya a nivel Juegos Nacionales se incluyen, por ejemplo, estados como Baja California, Sonora, creo que Jalisco, no estoy exactamente con los datos, pero es una región muy grande y grande. Muy fuerte. Sí, nos toca una región muy fuerte. De hecho, casi estamos asegurando que si pasaste del regional, eres un podium, porque está muy fuerte por la el nivel de competencia que se da a esos niveles. Exactamente. Okay. Sí. Y después de eso, pues vienen los nacionales. Que tú ganes un nacional o que ganemos nacionales no significa que tengas seguro, por ejemplo, un centroamericano o un panamericano, porque hay marcas para llegar a eso. O sea, puedes ganar el nacional y no estar ni cerca de la marca. Ya. O puedes estar en segundo lugar y tener la marca, porque puede haber muy competitivas las categorías. Depende mucho, como decimos muy coloquial, las camadas, como vienen. Sí. Entonces hay ocasiones en que deportes vienen en categorías muy fuertes y otros que vienen un poquito flojos y así. Pero ahí ya se considera la marca, no tanto el que ganaste el primer lugar y por eso vas. Tiempos, distancias, hay que llegar a cierto nivel para poder entonces tener la oportunidad de ir a Juegos Olímpicos.
Ujú. ¿Sí? Ok, ya. Sí, Ya hay marcas mínimas. Marcas Para mínimas. todos los internacionales hay marcas mínimas. Ya sea que, o sea, ya sea que quieras ir a un mundial, ya sea que quieres ir a las Olimpiadas, entonces Sí. necesitas dar cierta marca. Ujú. Ok. Y luego ya, cuando hay clasificaciones que ahorita no las traigo, pero en un capítulo posterior Claro. se las traeré, donde a los deportistas se les va clasificando según el nivel que tienen. Por ejemplo, que ya tengan la maestría deportiva, que sean elite, que sean así, se van clasificando y tiene sus características. Son como unas 6 clasificaciones Ok. de cuando ya llegaste al máximo punto. Por ejemplo, si vas a Olímpicos, Sí. pues ya tienes un nivel. Pero si ganaste los Olímpicos, pues estás en un Otro nivel. sí. Ok. Estas categorías están, entonces, su base es el desempeño El resultado. el resultado Sí. en competencias, en ciertas competencias. Y es lo que te hace estar en una categoría o en otra. Ajá. Ok. Me queda claro. Yo no sabía esto de los niveles. Cuando planteé la pregunta, yo pensé que ibas a decir así como, sí, amateur y profesional se acabó. Y todo esto es un mundo, Sí, es no. otra cosa, es un mundo. Y bueno, yo supongo entonces que o sea, entrenar a un deportista, a un grupo de deportistas, si estamos hablando de deportes en conjunto, es muy diferente a entrenar a alguien que solamente quiere activarse, Sí. que quiere, lo que decíamos, ¿no? Por cuestiones de estética, por cuestiones de fortalecer nuestro cuerpo. ¿Qué tienes que tomar en cuenta cuando entrenas, cuando llega un deportista? O sea, ¿cómo se entrena? Digo, yo sé que eso sería tema para muchísimos capítulos, pero en general, ¿cómo se entrena un deportista? Esa es una muy buena pregunta. Gracias. Vamos a diferenciar un poquitito cómo lo haríamos con una persona que lo hace por salud a otra persona que lo hace por Por deporte. competencia. Por competencia. Ujú. Una persona que lo hace por rendimiento personal o rendimiento humano, que es por salud, se hacen evaluaciones básicas. Esas evaluaciones pues se consideran, por ejemplo, hay unas de biomecánica que se consideran funcionales Sí. para ver que los rangos, cómo están de sus hombros, de sus codos, de sus Si me muñecas, de voy su chueco, si no cadera. sé qué. Ajá, Ajá. sí. Y para de ahí partir ya a hacerlo de adaptación anatómica, ¿verdad? Hay rangos saludables. En el deporte no nos interesa tanto el rango saludable. Ok. ¿Por qué? Porque si es de taekwondo, por ejemplo, no me interesa que su rango esté entre 70 y 90 en la amplitud de la cadera. O sea, que lo que pueda levantar sea un 90, que sería el rango máximo saludable. A mí me interesa que lo lleve súper 180. arriba. Sí. Sí, sí. Entonces ahí ya son cuestiones específicas del deporte y que Ok. tenga control sobre eso. Sí. Entonces hay que ver las características de cada uno de los deportes y cuáles son esas demandas específicas para poder saber en qué nivel se encuentra y qué necesito hacer yo con esa persona específicamente. Esto hablando, por ejemplo, de los rangos. Y Sí. luego, en una persona convencional, yo quiero medir cuál es su fuerza en zona media con un dinamómetro. Un dinamómetro es un aparatito que te dice la La fuerza, fuerza. ya sea que lo tengas, como lo midan, porque hay quienes lo miden en newtons, en libras o en kilos. Sí. Yo me voy a lo simple, pues, en kilos, ¿verdad? Porque es lo más fácil de yo comprender y de explicar a la persona también. Entonces ya podemos ver cómo está de fuerte en su zona media, cómo de fuerza tiene en sus piernas, de las diferentes secciones del cuerpo. Sí. Y acá no, acá en el deporte necesito saber datos más específicos, o sea, no solo los kilos, sino los newtons y los watts. ¿Qué son los newtons y los watts? Con los newtons medimos la fuerza y con los watts medimos la potencia. Ok, ya Entonces, en otros factores. Ajá. entran otros factores específicamente. Entonces, la capacidad de torque que tiene al momento de dar una patada, la capacidad de torque pues es justamente esa capacidad de hacer el movimiento en rotación. De girar. Ajá. Y la velocidad a la que lo está generando, que también Ok. la medimos. Y hay cosas muchísimo más específicas que se le miden a un deportista. Y si nos vamos entre deportes, que ya hablaremos de un deporte en específico, cuando nos empiecen a pedir, o si no, nosotros hacemos una lista ahí vamos a hablar de taekwondo o de los deportes de combate, y luego ahora deportes en conjunto y así, Ya sí, porque sí, hay sí. muchísimas diferencias entre Claro. un deporte y otro. Claro.
Pero en resumido esto, necesitamos hacer evaluaciones muy específicas para el deporte como tal y necesitamos hacer para una persona pues las generales Sí. de salud, ¿va? Que son más sencillas. Ok, a ver, entonces vamos a ver. Voy a intentar parafrasear de una manera muy, muy simple, a ver si sí o si no. Entonces la idea es cuando tú evalúas o cuando trabajas con un deportista, la evaluación es de los movimientos que se requieren para el deporte específico de ese deportista. Como decías tú, taekwondo, pues voy a ver la amplitud de la patada y no nada más es el movimiento, como decir así, como decías con alguien que va a entrenar por activarse, decir así, pateas con tanta fuerza, sino todo lo que involucra el movimiento. Es como desglosar el movimiento de la patada. En términos de fuerza, la potencia que necesita, que si lo que decías tú, que si hace un giro para dar la patada. Sí, Eso es sí. mucho más específico, es como Mucho más. desmenuzar Sí. en los movimientos. Lo caracterizamos exactamente. Ok, y entonces esto me lleva a otra pregunta. A la hora de entrenar, supongo que también el entrenamiento es mucho más desmenuzado. Mucho más también. ¿Sí? Más específico Más todavía. ajá. O sea, hay demandas generales que tiene nuestro cuerpo. Esas demandas son, pues, que debe de haber trabajo de fuerza, de velocidad, Ajá. de resistencia y de flexoelasticidad o movilidad. Ok, sí. Eso debe de venir en un entrenamiento, seas la persona que seas, ¿va? Pero no es lo mismo hacerla de forma general por salud, donde uno como entrenador está aplicando estrés a las personas, pero es estrés que lo tolere solo para ir avanzando poquito a poquito, Más porque controlado. no quieres estar, o sea, el nivel de dolor que soporta una persona convencional a uno de un deportista es muy diferente. ¿Sí? Supongo que sí. Y en los deportes de acá, pues a lo mejor si es un deporte, por ejemplo, más enfocado a la resistencia, como alguien de maratón, sí me van a interesar las cuatro, pero me voy a enfocar mucho más a trabajar fuerza y resistencia, Sí. más específicamente. Entonces eso es lo que yo voy a desarrollar, porque esa es la finalidad, voy a hacer algo redundante, a final de cuentas Sí. de ese deporte. Claro. Si es un deporte de fuerza como halterofilia, pues le voy a dar más enfoque a la movilidad y más enfoque a la fuerza. Y de ahí, entre la potencia, la formulita es fuerza sobre velocidad es igual a potencia, entonces tengo que desarrollar más eso, porque ese es el objetivo más de eso. Por eso es que los cuerpos de los deportistas, la antropometría, la forma de su cuerpo Sí. es muy diferente de alguien de natación, que alguien de básquetbol, que alguien de así. Sí. Porque pues los objetivos y la forma que entrenan y la finalidad con la que entrenan es muy diferente. Distinta, claro, distinta. claro. Ok, muy bien. O sea, el enfoque también se tiene que dar en ciertas partes del cuerpo. Obviamente deben entrenar todo, pero se enfoca uno más ok, ya entiendo. Tiene de todo, pero si lo ponemos así como en barritas, Sí. pues tiene más de unas que de otras. Exacto. Pero, por ejemplo, hay deportes que se le conocen como híbridos. ¿Cuáles son esos deportes que son híbridos que deben de ser como más completos? Sí. Son los de conjunto. ¿Por qué? Por ejemplo, vámonos a un deporte que todo el mundo lo hemos por lo menos visto una vez en nuestra vida, fútbol. Claro. Un mediocampista debe de ser rápido, Sí. pero también debe de ser resistente. Y eso aplica también que debe de tener muy buena movilidad. Sí. Y eso aplica también que debe de tener muy buenos aspectos de fuerza. Sí, también. Entonces, se puede considerar que está muy completo y debe de ser un entrenamiento debe de tener de todo. Debe de tener de todo, Ajá. claro. Para que cumpla las funciones que va a desempeñar en la competencia, Sí, finalmente. porque corre muchos kilómetros, porque hace muchos piques, porque tiene que saltar, porque, o sea, dentro del triangulito, que podemos imaginarnos un triangulito, Sí. en la parte de arriba tenemos fuerza, en la parte de abajo, en una esquinita, tenemos resistencia y en la otra parte tenemos la velocidad. Ajá. En la parte de fuerza podemos tener a los que son los powerlifters, los que levantan muchísimo peso. En la parte de velocidad podemos tener a Usain Bolt. Ajá, súper. En la parte de resistencia podemos tener a Bepikila o algún maratonero. Ok, sí. Cualquiera de los que son keniatas, imagínenselo. Sí, sí, sí.
Pero en el centro estarían esos deportes en conjunto, Ok. que tienen poquito de todos. A lo mejor no me interesa el mejor corredor de maratón, pero sí me interesa que tenga Que resistencia. tenga, claro, No me claro. interesa un Usain Bolt, pero sí que sea rápido. No me interesa que sea una Bebekila, pero digo, se me fue el nombre del otro que tenía. Sí, ¿verdad? Sí, Bebekila. sí, sí. Pero sí quiero que sea resistente. Y no quiero a Thor Bjornsson, que es alguien de los de powerlifter, que levanta 500 kilos en peso muerto. Wow. Pero sí quiero a alguien fuerte. Claro. De hecho, hay investigaciones esta investigación es de Sushomel, así es el apellido de este mono. En el 2016 sacó una investigación muy interesante que habla de la fuerza en reserva, la fuerza en asociación y la fuerza, ya no me acuerdo de la otra, pero era la... Ay, se me fue el nombre. Bueno, después les digo cómo se llamaba esa. Pero ¿de qué nos habla? De la fuerza relativa. O sea, la relativa es lo que yo puedo en correlación a lo que yo peso. Eso es una fuerza relativa. Ok. O sea, y esa investigación se hizo específicamente con sentadilla. Entonces habla de media vez mi peso corporal, una vez mi peso corporal, una vez y media mi peso corporal. La unidad de medida es el peso corporal de la persona. 2 veces, ajá. Ok, ya entiendo. Por eso se llama fuerza relativa. Sí. Entonces, una persona desentrenada se considera que puede media vez su peso corporal en una sentadilla. O sea que si yo peso, bueno, vamos a poner un número, 50 kilos, y puedo 25 kilos nada más en una sentadilla, sería una persona desentrenada. Esto hablando de una sola repetición. Sí. ¿Sí? Sí. Si puedo una sentadilla con 50 kilos, sería una persona que ya soy principiante. O sea, entro en el nivel de principiante. Si puedo 1.5 veces, ya empieza la asociación al deporte. O sea, eso ya me sirve para poderlo transferir, como es más conocido en el mundo del deporte, hacia el deporte como tal. Eso ya a nivel profiláctico, o sea, me minimiza los riesgos de lesiones y ya me empieza a potencializar el rendimiento. Ya. Y hasta 2 veces mi peso corporal sigue siendo asociación al deporte. O sea, sigue siendo transferible. Pero no sé si alguna vez han escuchado los que nos están escuchando, que, es que las pesas te hacen más lento. Sí. Eso es como una frase muy, muy común. Sí. Y sí es cierto y no es cierto. A ver. Justo esta investigación es en lo que se enfoca. O sea, hablando solo de sentadilla, porque pues hay muchísimos otros más ejercicios. Desde 1 hasta 2 veces tu peso corporal es asociación al deporte. O sea, te sirve para que sea transferible. Pero más de 2 veces tu peso, o sea, 2.5 o hasta 3 pesos, 3 pesos, perdón, Hasta 3 veces tu peso corporal, ya es una fuerza que ya no, por más que puedas, o sea, si puedes 4 veces tu peso corporal, no es que vaya a tener más transferencia. De hecho, ya te puede empezar a hacer un poquito de lento. Ok, ya no es tan funcional. Ya no es tan funcional, justamente. Ya entiendo. Okay. Entonces, sí hay que saber hasta dónde es un estrés adaptable para el objetivo que yo tengo. Wow. Ok, entonces... O sea, no porque haga más es mejor, sino que mejor es mejor, así. Sí, y ese mejor va a depender de cada deporte. Exacto. Y de cada persona. Y de cada persona, claro, de sus capacidades, de su peso, de todo. Sí. Ok, bueno, se nos está yendo súper rápido esto. Sí. Ya nos queda así nada más un cierrecito, ya nos queda un minutito. Y entonces, a ver, nada más te voy a hacer un par de verdadero o falso, yo creo, y ya con eso vamos cerrando. Y a lo mejor en otro programa tendremos que seguir hablando de deporte, porque sí quedaron muchas cosas ahí. Más. Sí. Diríamos entonces que en el deporte, verdadero o falso, ¿la diversión es secundaria? ¿El foco es la competencia? El foco es la competencia, verdadero. Sí. Ok, verdadero. Muy bien. ¿Cualquier persona puede iniciarse en la práctica de un deporte? Cualquier persona. Ok, verdadero. Ok, sí. Muy bien. Bueno, con estos verdaderos falsos vamos cerrando y muchas gracias, Efra. Creo que en este programa nos explotó la cabeza a todos y va a ser muy importante retomar algunas cosas. Y luego en ese verdadero falso también los vamos a hacer un poquito más amplios porque hay mucho más ahí. De qué hablar, por supuesto, claro que sí. Pues bueno, les agradecemos mucho haber estado con nosotros en Movimiento y los invitamos a seguir acompañándonos en posteriores emisiones. Nos vemos, que estén muy bien. Gracias, bye.
Gracias por haber estado con nosotros. Yo soy Efra. Y yo soy Roxana. Y te invitamos a encontrarnos nuevamente en movimiento.